Bueno, vamos a continuar con lo que veníamos viendo, algunas cosas más. Sigo con, sigo con esa sensación que les decía antes de la revelación última, de, de la idea de que en el Señor cada día es nuevo y cada pasaje que leemos, aunque lo hayamos leído 1000 veces, hay siempre algo que no nos dimos cuenta. Hoy celebrábamos con Joel, comentábamos algunos versículos que no vienen al caso porque no creo que los comente hoy, pero bueno, en alguna parte sí. Y decíamos, ¿cómo no lo vimos nunca esto, no? Y nos hacíamos las preguntas y la palabra nos respondía por otro lado. Fue muy interesante. Muy, pero muy interesante. Voy a comenzar compartiéndoles una pantalla. Y solamente para presentarles dos ideas, o una idea desde dos lugares. Primero, a través de los dichos de este señor que dice: quisiera conocer los secretos de Dios, lo demás son meros detalles. Y la, la frase ya es impactante en sí misma, pero más impactante es cuando descubrimos quién la dijo. ¿Mm? Y este señor no se andaba con chiquitas a la hora de pensar, a la hora de descifrar cosas, de poder usar su imaginación para trabajar y descubrir. Una cosa fantástica de este señor, de este físico, tal vez el más importante de todos los tiempos, es que él nunca pisó un laboratorio y todos sus experimentos fueron mentales. Tenían que ver con su imaginación. Todo lo hizo en su imaginación. Es algo fantástico. Y claro, los experimentos que él necesitaba recién se están llevando a cabo 100 años después. Unos pocos fueron contemporáneos con él, pero los demás, 100 años después, estamos dándonos cuenta de que eh, tenía razón. Y él conmovió todos los cimientos de la física, y que dijera semejante cosa es realmente muy interesante, ¿no? Eh, Esto de quisiera conocer los secretos de Dios, porque lo demás son menos detalles, y los detalles eran las cosas con las cuales él lidiaba todos los días. Ahora, la pregunta es, ¿se pueden conocer los secretos de Dios? ¿Es posible esto que Einstein se planteaba, más allá de si Einstein realmente fue o no fue un creyente, si era un ateo o no lo era? Y ahí tenemos un montón de discusiones en función de lo que dijo, lo que dejó escrito, lo que no, ¿sí? Y a uno siempre le cabe la primera reflexión respecto de poder conocer a Dios, de que con nuestra mente finita es imposible conocer a un Dios infinito. Y chau, se acabó, la discusión está zanjada. Es imposible conocer enteramente a Dios. Y sobre todo conocerlo en forma lógica. Hubo un pensador que se llamaba Tomás de Aquino, que él intentó llegar a Dios a través de la razón y escribió sus tesis, una cantidad de libros que quienes lo leyeron dicen que son fantásticos. Yo no he tenido el tiempo para leerlos, conozco apenas sus tesis y pocas cosas, pero nunca me puse a leer, nunca, nunca hice el tiempo tampoco para hacerlo. O sea, si hubiese tenido ganas de hacerlo, me iba a hacer el tiempo. La verdad es que nunca lo hice. Siempre lo hice por comentarios de otros, pero lo interesante de Tomás de Aquino, que llega a la conclusión de que no se puede llegar a Dios con la razón,
Y una de las cosas que no se dicen de Tomás de Aquino, que tal vez haya sido el pensador, el filósofo cristiano más importante de la antigüedad, es que él mismo terminó quemando sus libros. Entonces, la pregunta sigue vigente. ¿Se puede o no se puede conocer a Dios? ¿Se puede llegar a Dios con la razón o se puede razonar acerca de Dios? De hecho, yo soy un pensador, un pensante, como me dicen algunos. Y los hombres somos así, somos pensantes, somos seres que nos gusta razonar. Y la lógica no está aparte de Dios. Dios nos ha dejado, nos ha dado como herramienta la lógica, nos ha dado como herramienta la imaginación. Entonces es muy poco probable que luego no quiera que la usemos, ¿sí? Su universo, su creación toda, funciona lógicamente. Y lo que no funciona lógicamente lo llamamos milagro, hasta que lo entendemos, ¿sí? Pero así funcionan las cosas. Pero me encontré con otro pasaje, un pasaje que está en Jeremías capítulo 9, y la cosa fue distinta entonces. Así dice Yahvé: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas, sino alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahvé. Y me preocupé por buscar esta palabra entender y conocerme, y entender tiene que ver con el uso de la razón y conocer tiene que ver con esa cuestión experimental que lleva a la experiencia de conocimiento entre una persona y otra, tan profunda como el matrimonio. Conocer, como dicen los filósofos, conocerse bíblico, conocer escritural, ¿sí? Y cuando Dios dice entonces esto, se abre el panorama nuevamente. ¿Es posible entender y conocer a Dios? Sí. Y de esto se trata el Evangelio. El Evangelio es vida eterna, y vida eterna es que te conozcan a ti y al que has enviado. Y en ese conocer entra tanto lo experimental como la lógica, esto de entender. Si no, la revelación no tendría sentido. ¿Quiere decir con esto que yo voy a entender todo? No, voy a entender hasta donde Dios me permita. Voy a entender hasta donde Dios me permita profundizar. Lo que sí es cierto es que no voy a profundizar si no parte de mí una intención deliberada de bucear en lo profundo del conocimiento de Dios. La puerta está abierta y de esto se trata. Hay cosas que el mismo Pablo llama misteriosas. Habla de ciertas cosas como profundo misterio. Y nosotros llamamos misterio a las cosas que no entendemos, misteriosas a las que no entendemos. Pero por ahí, ¿quién les dice que incluso las cosas que Pablo, como hombre, llamaba misterio, hoy no las podamos entender? Hay algunas cosas que son tan difíciles de entender que las etiquetamos enseguida como misterio. Yo me resisto a etiquetarlas como misterio, ¿sí? Podría nombrar algunas, pero a pesar de que la polémica me gusta, no quiero entrar en la polémica hoy porque me van a preguntar qué pienso y todavía no lo tengo resuelto, ¿sí? Pero hay unas cuantas cosas que llamamos misteriosas y que nos conformamos con que nos dan una explicación que dice ser un misterio, ¿sí? Y con ese dice ser un misterio, parece que nos tenemos que conformar con que no haya explicación. Y la realidad es que muchas de las cosas que a mí me plantearon como misteriosas, hoy ya no me son tan misteriosas.
¿Lograré descifrar todos los misterios? Seguramente que no, pero lo voy a intentar hasta el último día de mi vida. Hoy daba testimonio en una reunión que teníamos de médicos y la directora del centro donde estoy, yo le decía, yo ya no tengo más ganas de estudiar, de ponerme a investigar en la medicina, en la radioterapia. Y dice, a mí me pasa lo mismo, ella tiene un par de años más que yo. Dice, a mí me pasa lo mismo. Digo, sin embargo, hay otras cosas por las cuales me voy a morir haciendo, investigando. ¿Cómo cuáles? Me dice. Y como la investigación de la palabra de Dios y el conocer a Dios. Y en serio, me dice. Sí, y entonces ella me dio su testimonio de lo que la Biblia le había parecido a ella cuando se le enseñaron en catecismo y no sé qué, y no tiene ni idea de qué estamos hablando. Pero bueno, me permitió hablarle casi una hora completa de lo que disfruto y de lo que significa mi fe y este desafío, aventura que Dios me propone de poder entenderle cada día un poco más. Así que con esto en mente vamos a ir a al estudio de hoy. Para eso vamos a utilizar la Biblia y luego nos vamos a ir a este mapa mental que tengo ahí, pero primero veamos qué dice la palabra en el pasaje que nos tiene ocupado. Este es Hebreos capítulo 2, desde el versículo 5 en adelante. Hay muchas cosas aquí que no voy a tocar y lo voy a dejar abierto para la semana que viene, ¿sí? Lo que ven entre corchetes es porque son adiciones que no estaban o se cree que no estaban en el original y que alguien los puso, y los que están entre corchetes y están tachados porque decididamente no pertenecían al texto, ¿sí? Y dice así, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Está citando un salmo. O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y todo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todas. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas son, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El pasaje es riquísimo, yo no me voy a detener en la sujeción, cuando dice que todas las cosas le son sujetas y todo eso,
lo voy a dejar para la semana que viene. Pero sí quiero plantear algunas cosas acerca de la relación entre Jesús y la iglesia. Me parece importante a esta altura del partido definir algunas cuestiones que tienen que ver con la iglesia. Por ahí les vaya a pedir que abran sus micrófonos para interactuar en algún momento, como ser este primer momento. Ahí traje dos multiple choice, ¿sí? Dos preguntas que merecen una respuesta con una sola opción o no, ¿sí? Ustedes dirán. Y la primera es con la cual arrancamos. Mi primera pregunta acerca de la iglesia es, esperen que esto no me está respondiendo. A ver, ahí estamos. La pregunta es, ¿cuándo creen ustedes que se inaugura la iglesia? ¿Cuándo se echa a andar la iglesia? Yo traje tres opciones que saqué de los distintos estudios y las cosas que fui viendo por ahí. Una posibilidad es cuando Jesús resucita, la otra, y eso está antes de la Gran Comisión, ¿sí? Eso es cuando Él ni bien resucita, o cuando Jesús está yendo luego de haber soplado sobre ellos el Espíritu Santo, y les da la Gran Comisión y les envía, o definitivamente cuando Pentecostés. ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Qué les parece? ¿Cuándo se inaugura la iglesia? Yo los puse en orden cronológico ahí, ¿sí? ¿Alguien se anima a decir algo? Abre su micrófono, dice, aquí estoy, me parece esto. Puede ser cuando la Gran Comisión primero y la confirmación en Pentecostés. Podría ser. Yo creo que la Gran Comisión es la carta magna de la Iglesia, ¿sí? El Como que se fundamento deja de... sentado ahí y como que Dios les da la señal y la confirmación de todo lo que tienen que hacer en Pentecostés. Se me ocurre. Ok, es una posibilidad. No voy a contestar sí o no hasta que yo después explique qué es lo que pienso, ¿sí? Pero sí es una posibilidad, de hecho hay mucha gente que piensa eso. Otra, ¿sí? Oscar, una alternativa que, yo también tenía eso que planteaba Josué, del tema del soplo. Pero una de las cosas que me llama la atención es, más que cuando resucita, cuando muere, por el tema del costado, cuando habla en referencia a lo que pasó con el hombre, con Adán y Eva, que la saca del costado, a Eva la saca del costado de Adán. Y bueno, es muy representativo esto de cuando le clavan la lanza a Jesús en el costado y el que lo hace dormir a Adán también. Por eso digo también en la cruz. Ajá. Es una gran pregunta, ¿no? No sé si escucha bien, yo estoy en Sí, pasillo acá, perfectamente. pero es una gran pregunta, Oscar, porque lo primero que se me vino a mi mente, es cuando Jesús le dice a Pedro sobre esa roca, y después, camino de Maús, él se deja ver. Es una gran pregunta. ¿Cuándo empieza? Que la pregunta es ¿cuándo empieza? Y creo que hay una trampa ahí en la pregunta, pero nos Sí, hace la idea es pensar, que sin duda. pensemos y que compartamos. Porque en general ninguna de las cosas que están diciendo es incorrecta, ¿sí? A pesar de que yo creo que una de las tres es válida, ¿sí? Y no todas, pero todas tienen parte de la verdad. Sí, otra cosa que me queda duda, a mí, tenía la duda porque justamente había estado leyendo sobre esto, es la diferencia del soplo del Espíritu con la venida del Espíritu.
me parecía bastante difícil de analizar el tema porque no me cerraba para nada, porque son tiempos distintos. Ujú. Yo creo que era, como decías recién, Oscar, es un conjunto de las tres, porque las tres son válidas mediante lo que es propósito, porque a partir del momento en que resucita ya está en inicio Ujú. el camino a la inauguración de la iglesia. Pero si hay que elegir una de las tres, creo que sería el Pentecostés, para mí en Pentecostés, porque Él les dijo, no hagan nada hasta que reciban el Espíritu Santo, y creo que ahí es en la fraternidad, en la unión, en el esperar la orden del Espíritu, es donde se inaugura para mí lo que es en concepto cuerpo de esperar una situación en común, es donde se inaugura la iglesia, me parece. Ujú. Es plausible, sí. Por ahí lo que podría... Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Se anima? Por ahí habría que definir o diferenciar entre la vida de iglesia y la iglesia. Y por ahí la vida de iglesia comienza en Pentecostés, con esto que decía Silvina, que no hicieran nada y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y toda esta historia. Y es muy posible que la vida de iglesia haya comenzado ahí. Pero cuando yo leía Hebreos, lo que acabamos de leer antes, fíjense, versículo 11, perdón. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la iglesia, la palabra que utiliza ahí es, lo voy a poner acá, fíjense, la palabra congregación, ¿sí? Es la palabra eclesía, es la palabra iglesia, ¿sí? Anunciaré en medio de la iglesia, perdón, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la iglesia, te alabaré. Y si nos vamos a Juan, capítulo 20, ese pasaje me sigue apasionando, pero cada vez estoy más cerca de descifrarlo. Ahí está Jesús recién resucitado, encontrándose con María en el huerto de Getsemaní, y Jesús le dijo, cuando ellos se balanzan, cuando ellos la reconocen y van a inclinarse y a tocarlo, Jesús le dice, no me toques. Silvina, todavía no tengo respuesta para eso, dame un tiempo más. Estuve trabajando, pero no tengo una respuesta más concreta, por ahí lo termine destrabando en estos días. Pero dice, porque aún no he subido a mi Padre, más ve, ¿a qué? A mis hermanos, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios vuestro Dios. Y es la primera vez que Jesús se refiere a los discípulos como hermanos. Y Hebreos decía justamente eso, que anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Yo creo que este momento, siempre lo creí, es el momento donde se concreta o comienza la adopción y donde comienza se concreta la primogenitura. No es que el primogénito todavía no había llegado. Jesús es el unigénito, se convierte en primogénito cuando viene al mundo, cuando nace,
Pero todavía, por más de ser el primogénito o estar preparado para esa historia, tomando forma de hombre, y ahora vamos a ver algunas cosas de la naturaleza de Jesús, se prepara para la adopción de sus hermanos, pero la concreción de todo esto se da en la resurrección. Y cuando Él termina. Por eso yo creo que la inauguración de la iglesia es este momento, el momento de la resurrección. De la vida de iglesia, no, todavía la vida de iglesia le falta un montón de cosas. Entre ellos le falta la gran comisión, que les da sentido, le da un norte, le establece una carta magna, digamos, ¿sí? Y el Pentecostés, que le pone el motor, que le pone la energía, que le pone aquello que lo va a motivar, ¿sí? Lo va a impulsar. Pero este es el momento. Para mí, este es el momento en que Jesús resucita, en el que Jesús se convierte en el primogénito de entre los muertos, ¿sí? Vamos entonces ahora, siguiendo con esto y por ahí me entiendan un poco más, a la segunda pregunta, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo definimos la iglesia? Creo que todos definimos la iglesia de la misma manera, ¿sí? La conclusión o la referencia más sencilla es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en eso estamos de acuerdo todos porque es lo que la Biblia dice, no hay vuelta que darle a esto de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces no debemos olvidarnos quién es la cabeza. ¿Está? Y ustedes dirán, pero pastor, me está tratando como un chico. Sí, porque por no tener en cuenta esto, la iglesia de hoy, o la llamada iglesia de hoy, no se comporta como tal. Porque se ha olvidado quién es la cabeza. Y hemos inventado un montón de cabezas alternativas de suplentes de cabeza, iba a decir suplantadores, ¿sí? De cabezas, empezando por la Iglesia Católica, que tiene directamente un vicario de Cristo. Vicario quiere decir el que está en lugar de. Así que yo no quisiera estar en los pantalones, en los zapatos del Papa, ni por un milisegundo, ¿está? Decir que es el vicario de Cristo sobre la tierra, decir que es el que está en el lugar de Cristo sobre la tierra es demasiado pedir. Pero con esta historia de las doctrinas de los pastores con un rango altísimo, de esta historia de el siervo de Dios al cual se reverencia en una forma exagerada, con la venida de la restauración del ministerio apostólico y de los 5 oficios funcionando, ¿sí? Se desdibujó el hecho de que Cristo sigue estando a la cabeza y que todos los demás, al único que escuché hablar sobre apostolado correctamente, era Pablo Deiros, y él decía, el apostolado es un nivel mayor de servicio, esto es mucho más abajo, decía él. Y no es lo que hemos visto, no es lo que hemos visto en nuestras congregaciones, no es lo que hemos visto en las distintas denominaciones, donde hay casi un culto permanente a las personas que sirven, a las personas que están en eminencia, ¿sí? Y vemos cómo se hacen planes, ¿sí? Y se desvirtúan las doctrinas para hacer funcionar una maquinaria que llamamos iglesia. Entonces aquí va la segunda trivia o la segunda, ¿cómo es? Multiple choice. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza,
¿qué debería ser o cómo deberíamos considerar a la iglesia? ¿Es una organización? ¿Es, como dice llanamente la palabra iglesia, una congregación o es un organismo? Si se animan, me lo contestan antes, si no, vamos al significado de cada una de ellas. La C. La C. Bueno, ABC, un organismo. Vamos al significado de cada una de ellas. Si fuese una organización, se dice de una organización que es un grupo de personas y medios organizados con un fin determinado. ¿Encaja la iglesia moderna en eso? Y por ahí sí. Por ahí sí. Es muy probable que muchas de las congregaciones funcionen como tal. Es más, creo que muchas congregaciones y muchas instituciones que llamamos instituciones, ¿sí? Son esto, un grupo de personas y medios organizados con un fin determinado, aunque ese fin sea predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. El hecho de las denominaciones es una cuestión verticalista que se da de cabeza, se da de patadas con lo que es el cuerpo de Cristo. Luego vamos a ver cómo se define el cuerpo de Cristo que según la Biblia, tiene una definición o un ámbito geográfico, ¿sí? Uno tiene los bautistas, los pentecostales de la rama que sea, ¿sí? Los ortodoxos, la misma iglesia católica, ¿sí? Son instituciones que tienen una organización más o menos verticalista, pero la tienen. La iglesia católica tan verticalista como que llega a una cabeza que es el Papa. Pero hay otras que no son menos verticalistas por no tener papas, pero que tienen esa estructura verticalista, ya sea regional, ya sea nacional o ya sea internacional, ¿sí? ¿Qué sería una congregación? Se dice que es una congregación, y fíjese el diccionario lo que dice, se llama congregación a una hermandad de fieles de una misma tradición religiosa y generalmente cristiana. Y yo digo, sí, no llegaron a esa conclusión porque sí nomás. Llegan a esa conclusión porque es lo que ven, es lo que leen del comportamiento de la iglesia. Y por eso, de eso que llamamos iglesia, surge esta idea. También se le llama iglesia al edificio, ¿sí? A llorar a la iglesia, sí, es lo que están... Cuando te dicen a llorar a la iglesia, porque te están diciendo anda a llorar al templo, ¿sí? Si es que cabe la idea o el nombre de templo a los lugares de reunión, ¿sí? Pero bueno, más allá de cómo llamemos o no, el lugar de reunión no es exactamente la iglesia, ¿sí? Estamos totalmente de acuerdo en que no lo es. Ahora, ¿qué sería un organismo? Un organismo es el conjunto de los órganos que constituyen un ser vivo. Y como decía Gaby, yo acuerdo que la iglesia debería funcionar como un organismo. Si decide ser el cuerpo de Cristo, esto es, debería ser un organismo como lo describe la palabra, con los miembros y los órganos funcionando todos coordinados para que funcione de esa manera, ¿sí? Y Cristo a la cabeza de ese cuerpo, ¿está? No lo puedo entender de otra manera. ¿Cuál es el ámbito geográfico de una iglesia, la iglesia cuerpo de Cristo? ¿Qué decimos cuando decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Cuando decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, podemos entenderlo de dos maneras. La iglesia universal toda, no la iglesia católica ni la iglesia universal de los brasileños, ¿sí? La iglesia universal toda, que para nosotros no tiene ninguna practicidad, y esto lo hemos enseñado en Reformar hasta el hartazgo, ¿sí?
¿Existe una iglesia universal? Sí. ¿A quién le sirve? A Cristo. El único que puede manejar esa iglesia y puede concebirla y le es práctica es a Él. Después a nosotros no nos sirve. Ahora, si yo me fijo en la palabra de Dios, cuando, por ejemplo, me fijo en las cartas, ya sean las cartas de Pablo, la carta de los demás apóstoles o las cartas del Señor Jesús en Apocalipsis, siempre las cartas están dirigidas a congregaciones, ¿sí? A iglesias ¿de qué? De ciudades, sin importar en qué casa se reunían. Cuando tiene que hablar de la casa que se reúne, de la iglesia que se reúne en la casa de fulano, lo dice, pero si no, cuando escribe en la iglesia de Roma, ¿sí? Está escribiéndole a toda la iglesia de Roma. Cuando le escribe a la iglesia de Corinto, le está escribiendo a, y siempre es a la iglesia singular de una ciudad, porque es el ámbito práctico donde funciona la iglesia. Independientemente hoy de cuántas denominaciones haya, de cuántas congregaciones locales haya, la iglesia de la ciudad es el conjunto completo, ¿sí? Lo cual nos pone en un desafío gigantesco, porque ese conjunto completo, que no es capaz ni de reunirse para celebrar la Pascua, tiene que funcionar como un organismo. Y en ese organismo resulta que tenemos que cada órgano, cada miembro decide actuar en forma independiente y según su mejor sabiduría. Y tiene planes independientes y tiene planes propios, ¿sí? Y Jesús dice, muchachos, acá estoy yo, que es a mí que se tienen que subordinar. ¿Qué pasa cuando... y la única vez, perdón, que se refiere a las iglesias, la única carta que está escrita a las iglesias en forma plural es a la carta a los Gálatas. ¿Por qué? Porque Galacia no era una ciudad, sino que era una región, donde había varias ciudades y donde había varias iglesias, una en cada ciudad. De esto tengo cantidades de grabaciones si quieren escucharla y si me quieren volver a escuchar acerca de el hombre fuerte y toda esta historia, quienes me hayan escuchado en estos años. Si no lo han escuchado, o se los puedo compartir o lo podemos compartir en otro momento. Pero esta es la iglesia, ¿sí? Esta es la iglesia. La iglesia debería ser un organismo y eso está esperando el Señor Jesús que ocurra, que la iglesia le responda como su cuerpo. ¿Qué pasa cuando la iglesia no se comporta como cuerpo? Cuando no funciona como tal. Dice Colosenses que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo interesante es que dice que habita hoy. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Colosas, el Señor Jesús ya se había muerto, había resucitado y ya no estaba más en medio de ellos, ¿sí? Así que cuando dice que habita corporalmente, tenemos que pensar a qué cuerpo se estaba refiriendo Pablo. Y el cuerpo al que Pablo se refería es al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, o la iglesia que es el cuerpo de Cristo. ¿Está? Así que cuando dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, tenemos que plantearnos qué pasa cuando el cuerpo no funciona como cuerpo. Y cuando el cuerpo no funciona como cuerpo, si yo doy vuelta al razonamiento de ese texto, la iglesia, el mundo se queda sin Dios. El mundo se queda sin la presencia de Dios. Y esto es gravísimo. Yo sé que es gravísimo. ¿Por qué el mundo no ve a Dios? ¿Por qué el mundo no reconoce a Dios funcionando? ¿Por qué no ve a la iglesia trayendo ese Dios? Cuando dice que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, y dice que el Hijo nos dejó la gloria, su gloria, para que el mundo pueda creer, ¿sí? Está diciendo eso. Yo no tengo otra forma de expresarme, dice Jesús, que no sea a través de mi cuerpo. En mi cuerpo está mi gloria, en mi cuerpo es el que transmite el carácter perfecto, justo, adecuado
total, perfecto, completo de la persona de mi papá. Y esa es mi iglesia y ese es mi cuerpo, pero si la iglesia no se comporta como cuerpo, el mundo literalmente se queda sin Dios. Vamos a la naturaleza. Aquí me llevé algunos coscorrones, ¿sí? Algunas cuestiones que ver. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Inmediatamente respondemos la misma naturaleza que Jesús. ¿Qué naturaleza tenía Jesús? Ya tienen ahí el principio de la respuesta. Era tanto humana como divina. ¿Está? Jesús es el Hijo del Hombre, pero también es el Hijo de Dios. Fue primero el unigénito para luego ser el primogénito. ¿Está? Como el unigénito de Dios es totalmente divino y no solo tiene naturaleza divina, sino tiene deidad. Cosa que la iglesia nunca tendrá y cosa que nosotros nunca tendremos, ¿sí? Pero como hijo unigénito de Dios, y aquí dice que el que santifica y los que son santificados de uno son todos, ¿sí? Procedemos todos del mismo lugar, ¿sí? Pero como unigénito, él tiene naturaleza divina. Pedro va a decir que él comparte no solo su santidad con nosotros, sino que comparte también su naturaleza divina. ¿En dónde comparte su naturaleza divina? En nuestro espíritu. El primer Adán fue de una naturaleza, pero el segundo Adán es espíritu vivificante, ¿sí? Y cuando hablamos de la resurrección y cuando hablamos de la adopción, también tenemos que hablar del nuevo nacimiento de cada uno de nosotros y esa naturaleza que está en nosotros. Ahora, como primogénito, él tenía naturaleza humana. Mi pregunta entonces fue, y ahí estábamos con Joel esta tarde, esa naturaleza humana, ¿era caída o era una naturaleza humana diferente? Primero déjenme tres referencias acerca de la primogenitura, ¿sí? Se dice de la primogenitura de Jesús que es el primogénito de toda creación, el primogénito de entre los muertos, 2 veces, pero también se dice en Romanos que es el primogénito de entre muchos hermanos, que es de lo que estamos hablando, ¿sí? Por esta razón, dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, proclamaré tu nombre a mis hermanos, ¿sí? 3 referencias a su primogenitura. Ahora, esta naturaleza humana que tenía Jesús, ¿cómo les parece a ustedes que sería? ¿Una naturaleza santa o una naturaleza caída? ¿Cómo la describirían? ¿Corrupta? Para mí, caída porque él se despojó de todo. Uh-huh. Siendo igual a Dios, dice, no tomó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo para tomar forma de hombre y como hombre forma de siervo. ¿A eso te referís? Sí, a lo que me refiero es que él nos demostró que la relación que uno puede tener con Dios puede ser como él la transitó acá. Uh-huh. Eso es lo que quiero decir. Uh-huh. Nosotros teniendo su misma naturaleza humana, podemos tener la misma conexión con el Padre que él tuvo. ¿Y el mismo comportamiento? Y sería ideal. Él fue ideal. Por eso Ahora, ¿él fue ideal porque tuvo otra naturaleza o fue ideal teniendo nuestra misma naturaleza? Nuestra misma naturaleza. La respuesta es esa. Fíjense, 4 pasajes interesantísimos y hay más. Hebreos capítulo 2, versículo 17, si ustedes siguen leyendo, lo acabamos de leer antes, ¿sí? Dice, por lo cual, porque él vino a morir por nosotros y todo eso, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos.
el mismo pasaje de Hebreo. 2 capítulos más adelante dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Romanos 8, y les recomiendo releer con esto en la cabeza Romanos 8, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Acá no hay mucho que lucubrar, ¿sí? Lo dice con todas las letras. Dice, en semejanza de carne de pecado. Su naturaleza era la misma que la nuestra, ¿sí? Pero no pecó. O sea, que es posible, sí es posible, y ese es su gran mérito. Un poquito más adelante dice, sabe, y esta es tremenda, ¿sí? Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, dice Pablo, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. Y aclara, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué naturaleza tenía Jesús? Justamente tenía las dos naturalezas, tanto humana como divina. En Jesús las dos naturalezas se encontraron y se mezclaron. Y en la iglesia pasa lo mismo. Con una diferencia, nuestra naturaleza humana no solo es caída, sino que está embarrada, sucia, ¿sí? Como decía el antiguo himno, negra por el pecado, ¿sí? Está contaminada por el pecado. Pero así todo mezclada con la naturaleza divina que en nuestro espíritu trajo el nuevo nacimiento. Y a esto agréguenle que somos templo del Espíritu Santo, todo mezclado, como personas, como individuos, pero individuos que deben ser parte, como una célula lo es, de el miembro del cuerpo, ¿sí? Como cada uno de los miembros del cuerpo. Esta es la iglesia, la cual, si entendiera, debería funcionar no como una organización, sino como un verdadero organismo. Como un verdadero organismo. ¿Y cuál sería la misión? La misión, les cuento que, aparte de que se me está terminando el tiempo, voy a dejar abierto este tema para lo que quiero decir la semana que viene. ¿Cuál es su misión? Terminar la obra de Cristo. No, continuar con la obra de Cristo. Cristo vino, comenzó la obra, pero no la terminó. Lejos estuvo de terminarla. Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer, pero ahora nos queda a nosotros hacer lo que Él no pudo hacer. No lo hizo por falta de tiempo, por lo que sea que quieran, ¿sí? Porque había que llevar esto hasta lo último de la tierra. Y nos dejó a nosotros para hacerlo. ¿Qué es lo que dice la Gran Comisión? Que debemos predicar este evangelio hasta lo último de la tierra. Jesús en Mateo 24 dice, y será predicado este evangelio del reino hasta lo último de la tierra, ¿sí? Esa es la misión de la iglesia. Ahora, esta iglesia que nace con Jesús proclamando su nombre, el nombre de Dios, en medio de la congregación, a sus hermanos, y diciendo algo más. Alguna vez escuché la discusión de si los ángeles cantan o no cantan, si alaban o no alaban. Alaban, que digan nunca, creo que no dice nunca la palabra que los ángeles canten. Pero acá, ¿qué dice? ¿Quién canta? Acá dice que Jesús canta con nosotros en medio de la congregación.
en medio de la iglesia, alaba con nosotros, ¿sí? Cuando Jesús dice, yo tengo las llaves de David, ¿qué es lo que está diciendo? ¿A quién vamos a buscar para que nos enseñe alabanza y adoración? Ya lo teníamos, por lo menos yo, ¿sí? Como el instructor de adoración en espíritu y en verdad. Ahora debo sumarle que es también el instructor de nuestra alabanza. ¿Por qué de adoración en espíritu y en verdad? Porque Él es el único que puede decirnos cómo comportarnos en un lugar donde nunca entramos y donde Él nos está invitando a entrar como sumo sacerdote, abriendo un camino hacia la presencia de Dios y tomando como hijos esa posición que Él siempre tuvo en relación con su papá en el Espíritu Santo, en una relación ya no figurativa, sino en realidad, ¿sí? ¿Quién la vivió antes? El Hijo. Como Él es Dios y su Padre también es Dios, no hay relación de adoración. Pero sí lo hay en nosotros que somos criaturas. Ahora, debo también sumarlo a la alabanza. ¿Y por qué debo sumarlo a la alabanza? Porque nadie nos puede revelar la persona del Padre y sus obras por las cuales merece ser alabado, que es su Hijo. Y nuestro instructor ya, siempre pongo en boca de los alabadores y los instructores al pobre Marcos Witt, con el cual no tengo nada, pero serán los Marcos Witt antiguos y nuevos los que nos enseñan a alabar y adorar, y doy muchísimas gracias porque ese hombre es y fue siempre una bendición para mí, no estoy hablando mal de él, pero en él resumo a todos los que Dios utilizó para cambiar la alabanza. Pero si lo hicieron, seguramente fue porque se dejaron guiar por este instructor que tanto de alabanza como de adoración es nuestro hermano Jesús, al cual no estamos acostumbrados a llamarlo hermano. Y siempre lo vemos como Señor. Pero si en algún momento lo empezáramos a ver como un hermano, tal vez pudiéramos ver algún otro aspecto de parte de Dios, y eso es lo que quiero decir. Él se puso de nuestro lado, se puso en nuestro lado, tomó la naturaleza nuestra para poder mostrarnos, ¿sí?, un aspecto que de Dios no hemos visto hasta ahora, y que no podremos ver de otra manera. Finalmente, y con esto dejo abierto para la semana que viene, la misión de la iglesia es vencer todo dominio, toda autoridad y toda potencia. ¿Está? Lo dejo abierto porque todo este pasaje yo nunca hablé de lo que significa hasta que sean puesto por estrado de tus pies. Nunca hablamos de eso todavía, no lo nombramos, y quiero ir a esa parte la semana que viene. Comentarios, si los hay, yo termino aquí. Cristo, nosotros cuerpo de Cristo, Cristo con la misma naturaleza que nosotros, siendo nuestros hermanos, poniéndose en medio nuestro para mostrarnos a un Dios que de otra manera no podremos ver. Les escucho si quieren decir algo. Podríamos decir que Jesús, como sumo sacerdote nuestro y hoy vigente, Él es el que lidera la alabanza y el que filtra nuestra alabanza hacia el Padre. Sí, filtra porque no sé si la filtra, pero que es el que permite que llegue. El que filtra las cosas y las decodifica, dice la palabra, que es el mismo Espíritu Santo, ¿sí? Lo hace con la oración, creería que lo hace con la alabanza. Pero el sumo sacerdote es el que nos está invitando a la presencia, pero es el que primero hacía y obraba sacrificios por él y por el resto. Por él no necesitó, lo hizo por el resto, y sí es el que hace que sea posible tanto la alabanza como la adoración en espíritu y en verdad.
que son dos cosas distintas, ¿eh? Ya lo vimos la otra vez, son dos cosas distintas. Y ven que nos vamos acercando a la idea final, que es Jesús, el sumo sacerdote, ¿sí? El sumo sacerdote. Oscar, con respecto a lo que decías, me parece que para vencer hace falta descubrir esa naturaleza que nos fue dada en el espíritu. Yo sé que queda abierto para la próxima, pero es un tema que vengo como muy, muy interesada desde hace un tiempo, que creo que nosotros, que las iglesias, no sé si la iglesia en sí, sino el mecanismo evangélico o lo que nos han instruido, nos ha llevado a todo aquello que desconocemos, verlo como un misterio, como vos decís, y creo que el mundo de las tinieblas nos lleva a veces ventaja, Cantidad. mucha, en misterios que para nosotros es desconocidos, los negamos y decimos no es de Dios, y creo que Dios nos ha dado más potencia y más poder en la naturaleza que tenemos que el que hemos descubierto. Por eso me intriga esa área y creo que lleva mucho lo que es física, lleva mucha cosa de ciencia, de poder descubrir cosas que nosotros las tenemos como que, ay, no sé si es de Dios, y otros nos han adelantado durante mucho porque vemos que gobiernos están usando cosas científicas y que los seres humanos y potencial que los seres humanos pueden hacer que nosotros no hemos ni siquiera incursionado en el tema. A mí, desde el púlpito y ante cientos o miles de personas, me han gritado en la cara, y yo sé que me lo gritaban a mí, no porque el Señor me decía, yo sé que me lo gritaban a mí. Entre un hombre de fe y un pensante, me quedo con un hombre de fe. Y yo decía, ¿cómo se puede tener fe sin pensar? ¿Sí? ¿Cómo hacemos, siendo que el que estaba ahí en el frente, yo lo reconozco como un hombre de fe, pero también lo reconozco como un pensador? Ahora, ¿qué estaba haciendo este hombre cuando sembraba semejante falacia? Estaba poniendo una barrera entre los pensadores y la fe, como si fuese una cuestión incompatible, ¿sí? Sí. Ahora, en esa idea de que me están mezclando la incompatibilidad del pensar con el creer, ¿sí? Me estaban sembrando la idea de que tengo que aceptar las cosas como son y no las puedo cuestionar. ¿Ustedes creen que Dios se va a ofender porque yo le cuestione algo? ¿Ustedes creen que Dios se va a ofender porque yo me equivoque en mi razonamiento? Porque piense que una cosa era de una manera y termina siendo de otra. Si es la aventura más grande que yo tengo con Dios, el poder descubrirlo. Y en ese descubrir voy tocando todos los límites, como un borracho en un camino, ¿sí? Un día toco este límite, el otro día toco el otro límite, ¿sí? Y Dios haciendo que yo no me salga del camino, ¿sí? Pero seguro que alguna vez tengo dudas. Es que es en base al creer, el tener las dudas. Como uno cree que Dios es más grande de lo que nosotros podemos dimensionar, es que crees que hay algo más de lo que no pudimos descubrir. O sea, es en base a la fe el decir, acá no me están contando toda la historia. Exactamente. Acá y si nos equivocamos, no pasa nada. Equivocate, ¿cuál es el problema? Porque nos han hecho creer que si yo me equivoco y creo algo que me transformo en anatema, ¿sí? Y que es una gran, no me sale la palabra, falacia, pero no es la palabra falacia, sino algo así contrario a lo que Dios quiere. Yo me equivoque o piense, aunque sea por un momento, ¿sí? Tal cual. Que las cosas no son como me las enseñaron, ¿sí? Pero, y Dios dice, probadme. ¿Qué dice? Cuando dice probadme, ¿qué está diciendo? Que dijo que mayores cosas haríamos. Y Uh-huh. estamos lejos de hacer mayores cosas. Ya, lejísimo. Aún todavía. Entonces, sí. ¿Y cómo podemos hacer esas mayores cosas? Descubriendo la naturaleza que nos fue dada.
porque hay un potencial que está limitado por nuestros pensamientos, por una formación de nuestra forma de pensar. Que yo me pueda plantear, como les planteé a ustedes la otra vez, no diciendo que tengo razón, pero yo les planteé cosas muy graves, ¿sí? Les planteé si el Evangelio debe ser cristocéntrico. No voy a entrar de nuevo en ese litigio, ¿sí? En esa discusión. Pero ¿está mal que nos lo planteemos? No. Hay que planteárselo para llegar a la conclusión de que está bien o que está mal, o que tiene algunos grises, o que tiene algunas situaciones. ¿Y qué quiere decir el que se plantea de si realmente es cristocéntrico el Evangelio? Y después, el mismo tipo que te presenta, o sea, yo, el mismo que te presenta esa duda y no te la resuelve, porque yo no se la resolví, no les contesté, y no lo contesté porque no tuve ganas de contestarle, porque sigue todo esto, ¿sí? Después te empieza a hacer una cristología de un Cristo que es cada vez más grande. Entonces, ¿por qué nos planteamos una cosa y después parece que nos planteamos otra? Porque esto es lo hermoso de descubrir a Dios. Alábese el que tiene que alabarse en conocerme, ¿sí? Y en entenderme, dice Dios, ¿sí? Que es como por donde nosotros arrancamos hoy. Bueno. Cuando fueron los 70, cuando volvieron, hablaba el otro día con los chicos, cuando volvieron dijeron, los demonios se nos sujetan, y dijo, de esto no sé, yo te lo resumo porque no te lo hago textual, pero no se alaben de esto, sino de conocer a Dios. Así que, o sea, siempre está haciendo énfasis en eso, pero que venían contentos de tener autoridad sobre demonios. Aún no estuvo ni siquiera la manifestación del Espíritu Santo, sino que los habían mandado y ellos fueron y lo hicieron. Era con Cristo todavía presente acá, pero fue un Es amor que se entretuvieron en los fuegos artificiales. tal cual. Yo digo que esta historia que nos han planteado de la guerra espiritual es una guerra entre indios y cowboys, como cuando jugábamos, cuando éramos chicos, ¿sí? Y el diablo riéndosenos en cada esquina, porque nos han hecho creer que liberación es guerra espiritual, y la guerra espiritual pasa por la otro autoridad lado. que se ¿sí? tiene. El diablo, sí, claro, pero por una cuestión muchísimo más grande, estratégica, ¿sí? De lo que tiene que ver ahí, lo que vamos a ver la semana que viene, o parte de lo que vamos a ver la semana que viene. Pero esto de que el diablo se manifieste, eche espuma por la boca, que saque un sapo por la oreja, o lo que quiera, ¿sí? hacer, no es más que fuegos artificiales, ¿sí? ¿Para qué? Para distraernos, ¿sí? Para distraernos. ¿Está mal que lo hagamos? No digo que esté mal, porque la persona que está sufriendo eso lo está sufriendo, hay que liberarla, hay que trabajar sobre ello, ¿sí? Pero no creamos que estamos ganándole al diablo la gran batalla. Estamos simplemente liberando personas. El Señor lo hacía y no decía que estaba ganando la batalla. Bueno, no quiero seguir extendiendo porque no me van a matar. Bueno, gente. Saludos. Son 10:10, les despido hasta la semana que viene y dejo abierto ahí el tema.